Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentina. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con el doctor David de Luna. Él es el vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctor, gracias por estar con nosotros esta tarde. En cabina está Miguel Guerrero, Valentín Medrano y Olga Almanzar. Yo, Leila, por aquí en la plataforma. Buenas tardes. Gracias por su tiempo. Buenas tardes a todos, a ese panel tan importante en este país. Doctor, y como usted no lo ve a ellos, yo voy a tomarme la libertad de comenzar. El país entero está celebrando el tema de la desescalada y que ya algunas provincias van a comenzar a eliminar toque de queda porque han alcanzado el 70%. Pero yo he estado viendo con los últimos boletines que hace unos días teníamos la positividad diaria entre 8 y 9, un par de días después entre 10 y 11. Los últimos 2 días la hemos tenido 13 puntos y algo. Igual, antes de ayer y ayer hubo un ligero aumento en la ocupación hospitalaria y un fin de semana muy activo con eventos de aglomeración, tanto un evento complicado en Sanssouci como las actividades relativas al funeral y el entierro de Johnny Ventura. ¿Debemos preocuparnos, doctor? Obviamente tiene que haber un proceso de vigilancia a partir de esas actividades, porque va a ser natural y tenemos que acostumbrarnos que la epidemiología va a subir y bajar. Dependiendo de lo que ocurra 2 o 3 semanas previos, siempre eso va a suceder. Lo importante ahí es el control epidemiológico, de ver cómo van aumentando o reduciendo los casos y de esa manera que el sistema de salud tome acciones dependiendo de lo que encuentre. Evidentemente ese va a ser el futuro, tanto en esto como debiera sumarse luego la influenza si surgen casos de influenza, porque evidentemente eso es lo que siempre se ha hecho. El mejor ejemplo sigue siendo la influenza. A nivel global hay un chart de seguimiento de cómo se comportan las variantes de influenza o cepas y cómo se maneja y cómo vienen los controles, cómo vienen las vacunas. Ese mismo escenario va a ocurrir y está ocurriendo con COVID. Yo quiero hacer una pregunta. No sé si será correcta la pregunta, pero las autoridades se vanaglorian de que realmente han tenido éxito y aparentemente tiene sentido afirmarlo. Pero ¿cree usted que realmente ese éxito que hemos tenido para controlar la expansión del virus es un éxito permanente, que es irreversible o no? Yo entiendo que a menos que resurja una cepa que no ha llegado o una variante muy agresiva, entiendo que hay un terreno ganado que no vuelve atrás, es decir, que no vamos a tener ese escenario dantesco de 1 año y pico atrás. ¿Por qué? Porque hay una inmunidad construida en la población general, porque la vacuna evidentemente ha traído un enorme beneficio y no podemos desmeritar el hecho de que se ha vacunado un gran número de personas. Obviamente todavía falta mucha población por vacunar, falta un gran grupo, pero entiendo que se ha ganado un buen terreno ahí. La posición suya particular sobre el tema de la tercera dosis, porque sabe que diferentes médicos han planteado posiciones distintas. Entonces, ¿la suya cuál? La mía yo la fundamento en mi comprensión sobre el sistema inmunológico y cómo funcionan las vacunas. Yo no estoy en contra de la tercera dosis. Lo que yo entiendo que tiene un momento de colocación. Si nosotros hacemos un análisis de cómo se comporta el sistema inmune cuando usted le inyectan una vacuna. Por ejemplo, si tú me dices que tú vas a colocar una dosis de refuerzo al mes de ponerte una vacuna, entonces tú me dices, bueno, es que tú la estás colocando en un momento donde todavía mi organismo está respondiendo al anterior. Entonces ese no es el escenario donde yo coloco un refuerzo. Ahora, y tú me dices que tú vas a colocar una tercera dosis al tercer al sexto mes, que es el punto donde el sistema inmune comienza a bajar, a decaer, y ahí en ese punto tú quieres hacer un boost o un reboost de la vacunación, entonces obviamente ahí sí tiene como un aspecto más lógico desde el punto de vista de biología y de vacunología. Así que en resumen, yo
si me dices sí o no con la tercera dosis, entiendo que sí. Lo que yo creo que es el tiempo, que hay que definirlo bien. ¿Cuándo se va a colocar? Que para mí el mes, a un mes, no es el ideal. ¿Cómo cuánto? ¿3 meses? ¿6 meses? A mí, por ejemplo, ¿cuándo me lo pongo? Por ejemplo, yo tengo la convicción de ponérmelo a los 6 meses. Y si tú no sufres de nada, yo te recomendaría los 6 meses. Ok, perfecto. Doctor, doctor, buenas tardes. Olga Almanza. Sí, buenas tardes. Hay una preocupación en mucha gente a raíz de las últimas ruedas de prensa que se han dado en salud pública en torno a confirmar o no las cepas que están circulando en el país. La más temida es la Delta. La OMS ha dicho que será la cepa dominante y en Estados Unidos el 85% más o menos de la población de los casos activos serían de Delta. Teniendo en consideración esas informaciones, ¿existen probabilidades y qué tan altas son de que la cepa Delta esté aquí en República Dominicana? Bueno, aunque no se haya identificado hasta el momento, la probabilidad de que esté presente son altas, porque es un virus que, como todo lo demás que ya fueron identificadas, circula con el mismo sistema, e incluso la Delta y la Delta Plus tienen la posibilidad de ser más transmisibles, entre 30 y 70% mayores de transmisibilidad cuando tú la comparas con el virus base. Es decir, que aunque no se haya encontrado, en medicina siempre está el tema de la evaluación estadística. El hecho de que tú no lo encuentres, eso no quiere decir que estadísticamente eso sea la ley. Evidentemente, tienen que tomar muestras, más muestras y seguir evaluando. Por eso lo importante de que esos procedimientos se hagan en el país. ¿Y cómo se comporta la Delta? Se ha dicho que es mucho más transmisible, sin embargo, no tenemos mucha información acerca de cuáles serían las diferencias que la hacen más difíciles de tratar. ¿Cómo se comporta la Delta en relación a la cepa original? Los síntomas también, si son distintos. Hay una variación un poco en los síntomas, con un periodo de incubación un poco más corto. Obviamente la transmisibilidad quizás es la punta de lanza más importante. También la presentación típica que uno evidenciaba al principio se modifica un poco. Antes el paciente, por ejemplo, tenía diarrea, tenía una serie de malestares, y hay unas variaciones en la presentación de los síntomas con la Delta. Obviamente, como estamos en este periodo de pandemia y hay muchos casos, no hay evidencia de que, por ejemplo, se pasen por alto porque los síntomas son demasiado diferentes y cambiantes. ¿Cómo cuáles, doctor? ¿Cuáles, por ejemplo, son los síntomas de la Delta? No, en realidad son muy parecidos en el sentido de que al final el paciente va a tener fiebre, dificultad respiratoria, pero por ejemplo hay evidencia, por ejemplo, de un rash que no se ve o que no se vio tan típico en las formas anteriores. ¿Qué es un rash, doctor? Disculpe. El rash es como dicen por ahí, el sarpullido, lesión en piel que pudieran ser punteadas, pudieran ser vesiculosas. En el caso de estas infecciones virales, es unos pigmentos, por decirle así, de color rojizo o rosado. Básicamente son esos, y a veces también el orden de presentación de los síntomas también puede modificarse. Pero al final son síntomas típicos de una infección respiratoria aguda. Doctor, ¿usted apoyaría la eliminación en todo el territorio nacional del toque de queda y el estado de emergencia? ¿No cree usted que ya cumplieron su función ambos? Sí, yo apoyo la desescalada incluso la sociedad dominicana apoya los cambios que se han ido haciendo. No es verdad que podíamos sobrevivir con los confinamientos. Súbeme. De todas maneras la gente, aunque usted lo deje, se aburre, los viola o toma alternativas sobre ellas. Y obviamente el sistema económico no va a tolerar este proceso de manera perpetua. Así que nosotros lo apoyamos y nosotros vemos bien los cambios. Obviamente eso tiene que ir de la mano con garantías del comportamiento del virus, es decir, ver cómo va, cuáles son las regiones donde hay más casos, qué pasó el fin de semana que pudiera yo anticipar
una mayor llegada de pacientes a las emergencias y que yo pueda responder a eso. Es decir, eso tiene que ir de la mano con eso, no solo abrir y abrimos y el sistema igual, sino que se mantenga esa vigilancia, que entiendo que se está llevando. Doctor, algunos médicos que hemos entrevistado, y voy a poner un ejemplo puntual, la doctora Evangelina Soler, por ejemplo, que es la presidenta de la Sociedad de Neumología, están convencidos de que hay un subregistro en cuanto a las muertes. Ella decía, por ejemplo, que habían días que decía que habían 3 muertos o 2 muertos y que en su clínica o con sus colegas ella había recabado la información de 4 o 5 muertos solamente en su grupo, cuando veía que en el boletín decía 3 muertos en el país entero. Entonces ella entendía que había un subregistro. Según su opinión y sus casos, su creencia, lo que usted ve a su alrededor, ¿le parece eso mismo? Sí, el subregistro existe y siempre va a existir. Por robusto que se convierta el sistema, siempre va a haber un subregistro. Primero porque en los casos de COVID hay un alto porcentaje que cursan asintomáticos, por ejemplo. También porque va a depender de la visión del médico que recibe el paciente y de cómo el sistema interno de cada clínica y hospital haga ese reporte al sistema general. Y no un secreto que especialmente los centros privados no tienen como esa compenetración directa con el sector público en materia de epidemiología. No solo ha sucedido en COVID, ha sucedido en muchísimas otras enfermedades, que tú puedes tener un registro, por ejemplo aquí en Santiago, muy bueno del Hospital Cabral Ibáez sobre la enfermedad X, porque el sistema está adentro y ellos reportan, y las clínicas no reportaron la enfermedad, no porque no quieran, porque a lo mejor no tienen acceso, no sé. Ahora bien, en COVID a nivel global siempre va a haber un subregistro, porque hay un gran grupo de pacientes que o no van o no se reportan, es decir, no van a las consultas, o son tratados por otras razones, porque COVID es un virus, pero hay cientos, miles de virus respiratorios también con síntomas similares. Es decir, que eso siempre va a suceder. Obviamente, le toca a los organismos locales poder dar una estimación numérica de cuántos casos a lo mejor ellos calculan que no se reportan, que eso se hace en otras enfermedades. Perfecto. Las variantes, ¿todas se pueden determinar con PCR? Técnicamente sí, las variantes todas se pudieran estar con PCR. Lo que se ha venido reportando de variantes de falsos negativos de PCR por las variantes. Porque la PCR, para tener un contexto, es lo que llamamos en biología reacción en cadena de polimerasa. Ahí lo que se hace es tomar un segmento del ARN del virus y replicarlo varias veces hasta que esa replicación sea medible en un sistema computarizado. ¿Qué pasa? Que si una variante hace un cambio, aunque sea de una letra en ese segmento que hace la PCR, te puede dar negativo. Le corresponde, por ejemplo, a las empresas que manufacturan ir vigilando esos cambios para ir modificando su prueba y que entonces llegue a ser positivo. O sea, déjame ver si entiendo. Es posible que con prueba que tenemos aquí, yo tenga una variante y me haga la prueba y me dé negativo, pero sea falso. ¿Eso es posible? Eso es posible, pero también tenemos que entender que toda prueba, no importa lo que sea y para qué sea, tiene un rango de falso positivo, falso negativo. Eso es natural. Aunque sea un 1% o un 0.5%, no hay prueba infalible. Ahora bien, la sensibilidad y la especificidad de la prueba va reduciéndose y eso se ha reportado en la literatura con las variantes, por eso que te explico. Porque si una variante hace un cambio de una letra en su material genético y ese cambio no coincide con la prueba ya original, entonces te puede dar un falso negativo. Ya. Yo no veo a mis compañeros, por eso yo no me doy cuenta si ellos quieren preguntar, ellos tienen que avisarme. No, pero quiero decir, falso positivo y puede dar también un falso negativo, ¿no?
Sí, pudiera haber un falso positivo, por ejemplo, si es otro tipo de coronavirus, pudiera darte un falso positivo porque tiene un símil en su estructura. Quizá eso no preocupe tanto porque al final casi todos los coronavirus tienen síntomas respiratorios. Y el falso negativo, ese te preocuparía más por el hecho de que tú estarías obviando un diagnóstico que ya la experiencia no ha dado de que necesitamos hacer un tratamiento oportuno. Doctora, ¿a qué se debe que en las últimas semanas se vean más casos de personas muriendo con edades muy bajas, personas jóvenes, aparentemente con buena salud? Sin embargo, vemos que el rango de edad cada vez baja un poquito más con el tema del COVID. ¿Está relacionado con nuevas cepas o de qué se trata? Bueno, entiendo que tiene varias respuestas. Una es que tú sabes que la población que se afectó más al principio fue la de mayor edad. Obviamente esas personas o crearon inmunidad o lamentablemente fallecieron. Otra es que también la vacunación se empezó en los grupos de mayor edad. E incluso, que yo creo que la razón número uno también es que muchos de los que no se quieren vacunar están en los grupos de los más jóvenes. Si miramos, por ejemplo, las estadísticas norteamericanas, vemos que la mayoría de los casos, como el 90% de los casos actuales, son de personas que decidieron no vacunarse por varias explicaciones que muchas veces uno incluso hasta la encuentra tonta, pero cada quien tiene su tema. Pero yo entiendo que tiene más que ver con el hecho de que la población joven es la que está más expuesta, obviamente. Segundo, es la que representa esa masa de individuos que han dilatado irse a vacunar. Y tercero, porque no fueron la población de mayor impacto al principio de la pandemia. ¿Y los niños? ¿Cuál es la situación ahora con los niños? Porque el año pasado yo vi muy pocos casos de niños sintomáticos, y sin embargo este año no solo los vi, me tocó directamente hasta con primitos pequeñitos, o sea, pequeñitos. Tenía una primita de 1 año que estaba con fiebre alta y todo, y bien malita, y vi niños internos y hace poquitos meses, y me lo encontré extraño en comparación con el año pasado, y no sé por qué. Y en este caso no se pueden vacunar, al menos no en República Dominicana todavía. ¿Qué está pasando con los niños? Bueno, los niños, ya esto es una opinión abierta, no te puedo decir así. Claro, pero usted está ejerciendo, también usted tiene caso clínico, o sea, la casuística. No, incluso ahora, precisamente hoy me di cuenta en la estadística nuestra que hay un repunte en los niños. Ajá. Entiendo que a lo mejor es porque están más expuestos, quizá ya están saliendo más, etcétera. Antes quizá era la línea que tú no veías cuando estábamos en confinamiento y estaban recluidos en sus casas. Sin embargo, si vemos la literatura general, de todas maneras los niños han sido la parte de menor riesgo, es decir, prácticamente a nivel global, la mortalidad de los bebés o de los niños es muy baja. La inmunidad que ellos presentan frente al virus no es tan robusta ni tan letal como la hace el adulto ya cuando se expone al virus. Es decir, que entiendo que aunque aumenten los casos, no creo que eso represente un aumento de mortalidad y un aumento de preocupación en ese aspecto. En cuanto a la vacunación, tú sabes, bueno, todavía no hay una aprobación directa en los niños. No creo que eso se dilate demasiado tiempo. Tú sabes que ya tenemos aprobaciones hasta los 12 años. Eso es simplemente un tema de que las investigaciones sigan abriéndose y sigan dando seguridad a que se puedan colocar en menores grupos de edad, y posiblemente el año que viene o 1 año y algo estaremos vacunando hasta los 6 meses, como se hace en influenza, que a partir de los 6 meses se empieza a vacunar esos grupos. Doctor, ¿usted sabe algo sobre la famosa viruela de los monos que estuvo circulando una información hace unos días? ¿De qué se trata? ¿Cómo se manifiesta? ¿Tenemos que preocuparnos también por este otro virus o simplemente es algo que no tiene mayor importancia que cuidarse? Bueno, yo entiendo que estamos hablando de la viruela, de la viruela africana. Ajá, sí. Sí, pero que no.
Bueno, entiendo que no hay mucho por qué preocuparse. Primero porque luce ser que el caso que se comentó no era real. Segundo, porque los casos que han ocurrido aquí en las Américas han sido muy pocos. Tengo entendido, por ejemplo, que el país que más ha tenido casos ha sido los Estados Unidos y no pasa de 37 casos reportados por ellos, bien documentados, casi siempre de personas que han venido esencialmente del Congo, que es donde hay más evidencia. Y de todas maneras, la viruela del mono, las manifestaciones son leves cuando uno la compara con la viruela histórica, la que está desaparecida hasta la fecha. Es decir, que entiendo que no es algo como que tengamos que tomarlo así como muy en serio de que pudiéramos tener brotes. Realmente eso es algo que la mortalidad es bajísima. Por ejemplo, de esos 37 casos que se reportan en los Estados Unidos, ninguno falleció. 9 estuvieron admitidos pero por síntomas generales. Es decir, que incluso los casos que se reportan, especialmente en el Congo, son de personas que tienen un contacto muy directo con el simio. Es decir, incluso por el hecho de visitarlos, verlos o ir a esos grandes bosques y visitarlos, eso no se relaciona con infectarse. Más con personas que a lo mejor los cuidan, que manejan secreciones. Tú sabes que hay una población de ellos que se alimenta de este tipo de animal y que a lo mejor... Porque no es aeróbico, es por la secreción, según es por la secreción. Entonces es muy poco probable que... Yo entendería que es nulo que nosotros tengamos brote de eso aquí. En el Hospital Ramón de Lara, las autoridades dijeron que ya descartaron que lo del el chino, porque es chino, que está interno allá, fuese viruela del mono. De todas formas, ellos como quiera, para reconfirmar, enviaron las muestras a un laboratorio de Atlanta y están esperando la confirmación, pero ellos dieron una rueda de prensa descartando que fuera viruela del mono, aunque él tiene ahí como 3 semanas ya, pero dijeron que no, en la rueda de prensa hace como 3 días dijeron que no. No, entiendo que eso no va a pasar de ahí y que no es un asunto que tengamos que entrar en pánico. Esperemos que no sea eso, porque no queremos más cosas ya, doctora. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por haber compartido esta tarde con nosotros aquí en el Rumbo de la Tarde. Y gracias a ustedes y tanto la sociedad como yo estamos abiertos a cualquier colaboración. Muchísimas gracias. Y a ustedes gracias por la sintonía. Mañana estaremos aquí para otra entrega del Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Mientras tanto, tengan un feliz resto del día. Sintonicen mañana a las 4 y ahora sigan con los poderosos aquí en Rumbo. ¿Dónde surge la